Neni Hueliti, Nitzalos, Nahuatlastoli, Ika Garibay, Telma Sullivan, Onotso Miguel León Portilla. Durante muchos años, los estudios de la lengua náhuatl habían sido limitados, sobre todo durante el siglo XIX. La enseñanza de la lengua, de igual manera, era muy limitada. Tenemos muy pocos datos y conocimientos de esta que se enseñará como segundas lenguas. Uno de los casos podría ser Chimalpopoca, quien fue maestro de náhuatl, tanto de el emperador Maximiliano de Habsburgo como de Carlota. Pero fuera de eso, los estudios que habían eran hechos por algunos investigadores, sobre todo de origen americano o alemán, que trabajaban algunos aspectos en donde intervenía la lengua náhuatl, como eran los cantares mexicanos, como Náhuatl Poetry, entre otros. Pero entonces, si los trabajos eran minuciosos en el siglo XIX, ¿cómo es que se hizo tan popular estos temas en el siglo XX? Si bien en el siglo XX sí hubo algún interés, como ya comentamos, era limitado y los estudios eran escasos, al menos en materia de los pueblos náhuatl. La arqueología, por otro lado, iba dando sus frutos como otras disciplinas. Sin embargo, un estudio donde interveniera la lengua náhuatl era poco habitual. Fue sino hasta que el sacerdote Ángel María Garibay empezó a hacer trabajos desde los años 40 hasta su muerte en 1968 acerca de la lengua y de la literatura náhuatl. Entre los trabajos que podríamos encontrar están los atendidos hacia la poesía náhuatl, traducida, paleografiada e interpretada a partir de los manuscritos de cantares mexicanos o romances de los señores de la Nueva España, así como otros textos que igual publicó de esta misma índole en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en 1940, bajo una imprenta en Otumba y después editada por Porrúa, sacó su gramática de la lengua náhuatl con estudios clásicos. Posteriormente, él formaría a otros investigadores muy afamados de su tiempo que sacaron buenos materiales, sobre todo de estudios sobre el pensamiento precolombino náhuatl, como fueron Miguel León Portilla o Telma Sullivan. Con Miguel León Portilla, digamos que es la continuación y línea directa de Ángel María Garibay, primero con su tesis doctoral La filosofía náhuatl, luego con su trabajo de la visión de los vencidos, donde retoma las traducciones y paleografías hechas por el propio Garibay, y continuando con la edición que hizo de cantares mexicanos o otros manuscritos donde contenían textos alfabéticos escritos en náhuatl, como los Huehuetlactoli o los cantares mexicanos. Por su parte, Telma Sullivan, un estadounidense que trabajaría más el aspecto gramatical y a una revisión minuciosa de todas las artes de lengua mexicana coloniales y también de algunos estudios de la lengua náhuatl en el siglo XIX, y así sacaría el compendio de la lengua náhuatl, que es ciertamente un trabajo para conocer la gramática que tienen los textos coloniales escritos en náhuatl. Pero la pregunta es, ¿puedo aprender náhuatl con alguno de los materiales escritos en náhuatl o las gramáticas hechas por Garibay, Telma Sullivan o los trabajos de lengua náhuatl de León Portilla? Y la respuesta más clara y obvia para esta interrogante es un no. ¿Y por qué decimos que no? Si tal pareciera que son gramáticas que facilitarían el aprendizaje de la lengua. De cierta forma, sí te facilitan el aprendizaje de la lengua, pero no de la lengua oral, sino de la gramática que aparentemente quedó fosilizada en los manuscritos coloniales. Y esto de aparentemente fosilizada lo vamos a poner entre comillas. Porque ya sabemos que el náhuatl clásico o el de los documentos coloniales no era uniforme, sino ahí ya se da muestra y vestigio de la variación dialectal que había en el náhuatl. Entonces, ¿para qué se hicieron estos materiales? Bueno, la mayor parte de producción, tanto de gramáticas actuales como coloniales, así como de diccionarios de la lengua náhuatl, no están enfocados a que aprendas una variante actual, sino a que aprendas a conocer la estructura, el esqueleto del náhuatl colonial, es decir, del llamado náhuatl clásico, y con estas herramientas puedas empezar el ejercicio de la traducción de textos escritos durante el
los 300 años de colonia española, que fue México. Entonces, lo que te están dando son herramientas para que sepas glosar y traducir estos textos coloniales. En ningún momento el interés de estos trabajos y de estos manuscritos es que tú puedas desarrollar un enfoque comunicativo, el uso de la lengua para poder comunicarte si vas a la Huasteca o a comunidades nahuablantes de Puebla o de Tlaxcala o algún otro estado. Entonces, debes de hacerte una principal interrogante. ¿Qué quiero aprender? ¿Quiero aprender a traducir textos coloniales de náhuatl? ¿O quiero aprender una variante moderna que me permite interactuar, comunicar y vivir la cultura náhuatl? Yo me inclinaría por esta. ¿Por qué? Porque esta es un puente que me va a permitir hilar con esta, la de las fuentes coloniales, y poder hacer traducciones a futuro. Pero primero me iría por esta antes que por esta. Y si bien esto es muy interesante porque es una muestra del pensamiento o del legado cultural de los nahuas que vivieron los últimos momentos de la época mesoamericana y también el impacto y choque y el nuevo habitar en este nuevo mundo, en este proceso novohispano que fue el siglo XVII, final de cuentas, lo que estás haciendo es acrecentar la idea de que lo importante es el nativo muerto y no el nativo vivo. Y sé que te vas a encontrar siempre con muchas sugerencias de que existen el compendio de Thelma Sullivan, la gramática de Garibay, las ediciones de arte de lengua mexicana de León Portilla, y serán sumamente llamativas para poder aprender el náhuatl y querrás, como una persona nueva que eres en esto, que por medio de ello vas a poder aprender la lengua oral viva, pero esto no va a ser así. Porque mucho de ese léxico que está ahí no se usa en la actualidad así, o quizás ni siquiera usemos ese léxico porque tenemos otros recursos y otros elementos y otras formas de comunicación que puede que existan desde tiempos muy remotos y que no quedaron registrados en ningún diccionario o gramática colonial. Y que al final de cuentas es con lo que trabajaron estos investigadores que han aportado cuantísimo testimonio y conocimiento, pero no son métodos para aprender una variante del náhuatl moderno. Entonces, ¿cómo puedo aprender náhuatl en la actualidad? Bueno, en la actualidad es bastante complicado aprender una lengua que si bien no tiene los recursos como cualquier lengua moderna para ser enseñada. Desafortunadamente, el náhuatl, al ser una lengua sometida y dominada, no tuvo el desarrollo pedagógico para estas situaciones. Sin embargo, en la actualidad, muchos maestros se están formando y se están preparando y se están enriqueciendo con muchas teorías y que son hablantes aparte de la lengua náhuatl para poder ofrecer sus servicios de enseñanza de esta en este mundo que cada vez se interesa más por conocer y aprender las lenguas que fueron y que son de la gente originaria del territorio mexicano. Y también muchos de estos investigadores o instituciones o personas están realizando materiales verdaderamente pedagógicos con un rigor de enseñanza comunicativa para que tú empieces a aprender la lengua. Y sí, ya sé, a lo mejor no tienes el tiempo, ni los recursos, ni nada como para poder ir a clases presenciales o tomar clases en líneas con algún maestro formado que esté capacitado para enseñar la lengua náhuatl. Así que te voy a dejar aquí con algunas sugerencias en las que tú puedes iniciar el aprendizaje de la lengua náhuatl sin un instructor, pero ten en cuenta que esto solo es una introducción, una base con la que podrías iniciar el camino. Si bien esto te va a ayudar a empezar a entender cómo funciona y cómo está estructurada la lengua náhuatl, a futuro lo más recomendable es que te acerques en alguna institución, dependencia o lugar donde se enseña la lengua náhuatl y que tengas un maestro que esté completamente capacitado y formado para ser docente de la lengua náhuatl. Entonces, vamos a sugerirte una lista de materiales que te pueden ser útiles para que tú puedas empezar a aprender
y a tener bases de adquisición de la lengua náhuatl bajo un enfoque comunicativo. Número 1. El libro del maestro Nava Nava, originario de Contla, de Juan Camatzin, y hablante nativo y maestro docente de lengua náhuatl en la Universidad de Tlaxcala, tenemos este material que es Conversando en Náhuatl. Este libro está dividido en lecciones. Cada lección te presenta bajo un enfoque comunicativo. Iniciamos con lo que es la presentación, pero también tenemos números, oficios, cosas de trabajo, cosas cotidianas, sobre todo conversaciones que te permiten desarrollar un habla real de contexto natural de comunidad nahuablante. Sin contar que el libro cuenta con audios interactivos donde tú puedes escuchar y saber cómo pronunciar exactamente todas estas conversaciones que te presenta el material. Sin duda, para mí es un gran recurso, sobre todo si estás queriendo aprender la lengua náhuatl y necesitas entrenar el oído, porque casi todos los materiales que existen de lengua náhuatl carecen de esta parte. Es decir, no desarrollan la habilidad auditiva, solo la comprensión lectora o la gramática traducción, un método bastante antiguo para aprender náhuatl. El segundo material es el hecho por la maestra Eusebia y auspiciado por el INALI. El libro de Estudiemos Náhuatl, creo que así se llama, no estoy seguro ahorita, pero creamos que sí. El libro Estudiemos Náhuatl está enfocado en el náhuatl de la Huasteca, sobre todo el originario en el norte de Veracruz, de donde proviene la maestra Eusebia. A mí este libro me parece extraordinario desde su principio a fin. Sin duda es un material que hasta yo utilizo para practicar mi náhuatl, sobre todo que yo no hablo el náhuatl de la Huasteca, sino yo hablo el náhuatl central de Puebla, y que quiero tener un puente de comunicación con mis paisanos nahuablantes de las Huastecas. Y me ha ayudado, ha sido muy útil, porque con él he aprendido cómo son los saludos, las formas expresivas, los conectores, entre otras cosas que utilizan y que son diferentes a mi náhuatl. El libro está dividido en 4 unidades sumamente comunicativas, donde el material y el maestro desarrollan las 4 habilidades para poder adquirir una lengua, como son la comprensión lectora, la producción escrita, la comprensión auditiva y la producción oral. Desafortunadamente, este es un libro completamente náhuatl y es desafortunado y no. Desafortunado si no sabes nada de náhuatl, pero afortunado porque hay mucho material autodidacta, bastante malo, pero hay muy poco material didáctico de este nivel de calidad para poder ir trabajando con un maestro de lengua náhuatl. Así que por esto yo consideraría que es de los mejores materiales que puedes tener para aprender la lengua náhuatl. El tercer material que tenemos es hecho por la UNAM en los años 60, 70 aproximadamente. Fue elaborado por Fernández Casitas y quizás es un material bastante adecuado si no sabes nada de náhuatl, estás en ceros y no tienes nadie que te enseñe, probablemente este pueda ser un buen acercamiento. Si bien el libro tiene algunos errores en cuanto a sus traducciones, fuera de eso es bastante adecuado para aprender de forma autodidáctica. El libro fue editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, elaborado por Fernando Casitas, basándose mucho en el náhuatl de Luz Jiménez, que era originaria de Milpalta. Y en lo personal me gusta mucho porque incluye varios textos, es muy gramática traducción, es un 60% gramática traducción, pero incluye algunos textos de conversación de Morelos, de Milpalta y algunos cuentos también de Texcoco y de estas regiones de Náhuatl Central que te ayudan a darte cuenta cómo vas desarrollando tu habla. No está enfocado para aprender en realidad un náhuatl para entender las variantes actuales, pero tampoco está enfocado al 100% para poder entender el náhuatl clásico. Incluso el mismo libro en su introducción lo dice. Nos interesa hacer un acercamiento a la lengua sin que el fin sea traducir el náhuatl clásico o hacer el trabajo antropológico, etnológico en comunidades náhuatl actuales. Entonces, si tú quieres como inicial, creo que el libro de Fernando Casitas, es el más ideal para ti. Los materiales de la Academia Veracruzana de las Lenguas son materiales sumamente didácticos, con muchas ilustraciones, lo cual siempre ayuda, porque siempre hay que tomar en cuenta que nuestros alumnos pueden tener diferentes formas de aprendizaje. Algunos son visuales, algunos son kinestésicos, algunos son auditivos.
Y estos libros o estos materiales didácticos que tiene Avieli son bastante adecuados para diferentes enfoques y diferentes tipos de estudiantes que tienen necesidad o requieren saber la lengua náhuatl. Y sobre todo porque el libro para aprender la lengua viene con una guía, si eres el docente de náhuatl, que te ayudará a poder trabajar mejor los ejercicios y el material del estudiante. Que creo que es una cosa bastante revolucionaria porque en cuanto a docencia de náhuatl no se ha hecho así. Si bien se hacen materiales para que el estudiante aprenda la lengua náhuatl, no se hace un material de apoyo para el docente. Y creo que esto es verdaderamente necesario. El docente necesita conocer de pies a cabeza el material con el que va a trabajar su estudiante para aprender la lengua náhuatl. Al igual que el material de la maestra Eusebia, no es como tal un material de autoaprendizaje, sino es un material para trabajar de la mano con un docente de lengua náhuatl. Así que yo le daría una estrellita también al material de Avieli. Y bueno, por último, podemos hablar del libro de Matitzalocan Náhuatl. Libro publicado en el 2018 y presentado en un lugar bastante icónico aquí en la ciudad de Puebla, que es la Biblioteca Palafoxiana. Este recinto que almacena muchos libros, sobre todo de corte latín, griego, entre otros. También tiene algunos materiales escritos en náhuatl en el siglo XVI. Ahí fue la presentación de este libro. El libro de Matitzalocan Náhuatl igual es un enfoque bastante comunicativo. Es un enfoque comunicativo, está dividido en 4 unidades temáticas con ejercicios auditivos, de escritura, de lectura y de habla. Esto es muy importante, que nuestros materiales siempre cuenten con estas 4 habilidades comunicativas lingüísticas. El libro, en su primera unidad, trabaja lo que es la presentación, desde personal hasta una tercera persona, y también lo que es la familia, ¿no? Hablar de la familia, poderla presentar, conocer todos los parientes, etcétera. La segunda unidad trata sobre la flora y la fauna, el conocer vocabulario de animales, de flores, de algunos gustos también, y por qué no, también los colores. En la tercera unidad se habla de lugares tanto del pueblo como de la ciudad para ubicarte en el espacio y en lugares, para que así puedas entablar una conversación, sobre todo usando el verbo ser y el verbo estar. Y en la última unidad nos encargamos de construir esta con un desarrollo de la descripción, tanto de las partes del cuerpo como de actitudes y de formas de la persona. Y bueno, seguramente existen mucho más materiales para aprender la lengua de forma autodidáctica. Estos son algunos de los que conozco, en realidad hay más, pero creo que estos te pueden ir dando un empujoncito para acercarte a aprender la lengua náhuatl. Si tú conoces otros que tal vez yo no conozca o creas que no conozco, estaría padrísimo si me los dejaras en los comentarios aquí abajo. Y bueno, esto es todo por hoy. Recuerden que aunque hay mucho material de forma autodidacta, lo más adecuado es que te busques un maestro certificado que tenga una preparación docente, ya sea un maestro de educación indígena en lengua náhuatl o un maestro del curso de formación de profesores de lengua náhuatl en la ENAL, en la Escuela Nacional de Lingüística y Traducción, o los maestros que están siendo formados también por estos diplomados de enseñanza de lenguas indígenas que ofrece la UPN, y que tú mismo te cerciores de que tu maestro tiene los conocimientos y el talento que se necesita y las herramientas que requiere para poderte dar una enseñanza adecuada de la lengua náhuatl. Así que no lo olvides, lo mejor es tener un maestro y tus materiales de apoyo. Huelmia tlazocamati, iwan timotasque, otse tlatlaichcopinal, otse tonal. Timotasque nos niwan, timotasque